objetivo. El objetivo no es para... Tenemos entonces, en este momento, viendo lo que tiene que ver con la respuesta inmune que va a montar nuestro organismo contra cualquier potencial agente agresor. Ahora bien, cuando estamos estudiando en forma teórica, esto es meramente teórico, se estudia entonces esa acción del sistema inmune, pues teóricamente se separa en dos mecanismos de respuesta. Se separan teóricamente, no quiere decir que en el organismo esas respuestas estén así totalmente separadas, no, eso se complementa, sino que como forma para comprenderlo mejor, pues vamos a ver una dinámica paso a paso, cómo el sistema inmune va respondiendo, ¿listo? Y para ello entonces tenemos que básicamente existe una inmunidad innata, que está aquí abajo, en su recuadro como azul claro, y tenemos una inmunidad adaptativa. Esas inmunidades son entonces los mecanismos de respuesta que componen entonces el sistema inmune ante cualquier agente agresor, solo que ellas van a operar una más que otra en determinados momentos, como vamos a ir viendo. Por lo cual, entonces, para ver estas respuestas en términos generales, tenemos que la inmunidad innata es una inmunidad inmediata, es la inmunidad con la que nacemos, ¿ya? Es una inmunidad, como dice aquí, especificidad muy amplia, inespecífica. Es decir, es la inmunidad que va a operar ante cualquier agente agresor. No va a ser específica como la inmunidad adaptativa, que sí es muy específica y es montada contra, por ejemplo, un patógeno en particular. Por lo tanto, la inmunidad innata, al ser una inmunidad inespecífica que está reaccionando desde el mismo momento en que nos ponemos ante la agresión, el agente agresor, la inmunidad adaptativa toma más tiempo en montarse debido a unos mecanismos más complejos que tiene para que esas células que componen la inmunidad adaptativa puedan funcionar. Ahora bien, la inmunidad innata, debido a que es una inmunidad inespecífica, no desarrolla memoria inmunológica, pero la adaptativa sí. Y memoria inmunológica quiere decir que cuando nos exponemos ante un agente agresor, si le tocó a la inmunidad adaptativa responder, entonces guardará un recuerdo de ese agente agresor de tal forma que cuando entre por segunda vez, tercera, cuarta vez, esas células que quedaron de memoria lo van a eliminar. Y ni siquiera realmente nos vamos a dar cuenta que hemos estado infectados. ¿Listo? Ahora bien, en la inmunidad innata, como vamos a ver en el día de hoy, que es la que vamos a comenzar a ver, en cuanto al patógeno, le va a reconocer una serie de moléculas que son conocidos como patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMs. Pero en la inmunidad adaptativa, a esa molécula le vamos a llamar antígeno. Entonces ustedes oirán mucho del antígeno, pues el antígeno como tal lo abarca, lo habla uno inespecíficamente hacia cualquier tipo de inmunidad, pero realmente una molécula antigénica es aquella que induce una respuesta más específica y por lo tanto hace parte de la inmunidad adaptativa. Ahora bien, en cuanto a las moléculas, tenemos entonces que la inmunidad innata reconoce ciertos patrones moleculares que son repetitivos. ¿Cuáles son moléculas que se repiten? Por ejemplo, el ácido nucleico, una repetición de nucleótidos. Los polisacáridos o carbohidratos en general son repeticiones de un o pocos monosacáridos. O, por ejemplo, tenemos los lípidos. Son patrones ácidos grasos repetitivos. Tenemos ciertas proteínas. Hay ciertas proteínas que son polímeros monoméricos. Esas. Pero el antígeno como tal
pues vamos a ver que hace referencia a moléculas que son proteínas ya complejas, ¿listo? Y luego veremos por qué más hace énfasis hacia una proteína, por qué guarda memoria inmunológica cuando esa molécula es una proteína, es decir, un antígeno como tal, la mejor que guarda memoria inmunológica es una proteína. Entonces, comencemos viendo en cuanto al tiempo. Estaba diciendo que la inmunidad innata es la que tenemos en forma inespecífica, pero va a reaccionar contra cualquier agente potencialmente agresor. Y él comienza desde el inicio en que nos expusimos al agente agresor, o sea, en el tiempo cero. Y va a estar funcionando plenamente las primeras 12 horas. Sin embargo, vamos a ir viendo poco a poco que dentro de la inmunidad innata hay unas ciertas células que están participando en la contención de ese agente agresor, pero en la medida que no se puede contener ese agente agresor en ese tiempo, tiene que ya ir a despertar a la inmunidad adaptativa. Realmente son células de la inmunidad innata que van y despiertan a las células de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T y B. ¿Listo? Entonces, tenemos que, para poder despertar a esos linfocitos T y B, requiere un proceso que dura algunos días. Así que más o menos entre el tercer o cuarto día, algunos lo establece tercero, otros cuarto, más o menos el tiempo, tenemos que la inmunidad adaptativa ya hay suficientes células, linfocitos T y B, para poder responder ante el agente agresor, sobre todo linfocitos T. ¿Listo? Entonces, tenemos que durante ese tiempo le tocó, o sea, los primeros 3, 4 días, le toca a todos los componentes de la inmunidad innata estar respondiendo contra ese agente agresor. Si estos mecanismos que vamos a ir viendo en este primer corte no logran contener el agente agresor, ya le toca a la inmunidad adaptativa, a sus células que lo conforman y sus otros componentes, tener que intervenir y ahora sí específicamente van a ir contra un agente agresor en particular. ¿Listo? Entonces comencemos con esa inmunidad innata, que es una inmunidad inespecífica, también llamada inmunidad natural, es con la que nacemos, ¿ya? Desde que llegamos al mundo, tenemos inmunidad innata para poder responder contra todos los potenciales agentes agresores. ¿Listo? Entonces, cada vez que el organismo sufre una agresión, es a la que está actuando. No necesita de ningún elemento para que ella pueda actuar. Y bueno, va a estar mediada por células, es decir, vamos a llamarle que hay una inmunidad celular inespecífica y va a estar mediada por proteínas. Y en la clase anterior les dije que cuando en nuestro mecanismo inmune está actuando proteínas, a eso se le llama inmunidad humoral. Pero en este caso, inmunidad humoral inespecífica. Solo que cuando siempre en términos generales se habla de la inmunidad humoral, se refiere a la inmunidad adaptativa, a los linfocitos B, que lo hace a través de anticuerpos. Pero sepan que en la inmunidad innata hay una inmunidad humoral. Y vamos a ver cuál va a ser esa. Entonces, básicamente tenemos 3 líneas de defensa. La inmunidad innata constituye la primera y segunda línea de defensa. Tanto sus células como componentes proteicos se encargan de retener el agente agresor, eliminarlo, y si no puede, entonces ya le toca a hacer despertar esa tercera línea de defensa que constituye la inmunidad adaptativa. ¿Listo? La tienen que despertar a las células que lo conforman, que básicamente van a ser los linfocitos y los anticuerpos en una inmunidad humoral obviamente específica. Comencemos con esa primera línea de defensa,
que la constituye obviamente la inmunidad innata. La primera línea de defensa la constituye entonces esa barrera mecánica que constituye la piel y las mucosas. Eso nos da integridad. Esto, entonces, esta barrera mecánica nos permite aislarnos del ambiente, protegernos de él. Y tenemos accesorios, ¿listo? Entonces, a nivel de la piel, además de ser la piel como netamente una barrera mecánica, pues tiene unos factores accesorios. ¿Cómo decir, por ejemplo, el pH? El pH de la piel es ácido porque tenemos pues unas glándulas sudoríparas que están, su acción es mantener la piel húmeda, mantenerla en una temperatura adecuada, pero ahí también se libera principalmente ácido propiónico y eso mantiene un pH más bien ácido. Y eso es un potencial antibactericida, principalmente porque vamos a estar siendo sobre todo más impactados por bacterias. Tenemos que el recambio, en esa parte mecánica, el recambio que sufre la piel, o sea, tenemos estas capas de queratinocitos, como está ahí, los melanocitos, tenemos más en el interior las células de Langerhans, acuérdense que se los mostré como una variedad de células dendríticas que hacen básicamente fagocitosis, pero antes de que llegue el agente agresor a esa parte, tiene esa barrera mecánica y ese recambio que está sufriendo a través de ese proceso de escamación, se lleva mucho potencial agente agresor que logró adherirse. Asociado a eso también tenemos entonces las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas secretan estos ácidos grasos para mantener lubricada la piel, pues también se convierten en una capa que impide que potenciales patógenos, agentes agresores puedan pues adherirse, interactuar con el epitelio. Entonces tenemos esta parte en la piel y sus accesorios. Otro mecanismo que está asociado a la piel es la flora normal que tenemos en la piel. También se convierte como un tapiz que impide que muchos potenciales patógenos puedan adherirse. En las mucosas, pues, además de la microbiota natural que tenemos en las mucosas, cual en la cavidad oral, tracto respiratorio superior, tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario. Bueno, ahí tenemos unos componentes de la microbiota natural que son entonces una barrera para la unión de potenciales patógenos. Pero también entonces está lo que les menciono, la mucosa de las cavidades que les he dicho, donde se encuentra pues básicamente la exposición, haciendo parte de esa primera línea de defensa con potenciales agentes agresores. Tenemos también los cilios, ese mecanismo mecánico a nivel del tracto respiratorio que es la tos y el estornudo, eso es accesorio a este componente mecánico para entonces poder eliminar cualquier agente agresor que está entrando por las vías respiratorias. Tenemos entonces, además de los cilios, en las mucosas, la mucina, este es el componente, el moco. Entonces, el moco no solo está haciéndole un efecto lubricante en la mucosa, sino también protector contra todo potencial agresor. El pH igual, el pH en el estómago, hay todo patógeno que logra entrar por vía oral, inclusive vía respiratoria, en el estómago es una barrera para muchos de ellos. Sin embargo, luego ustedes verán en sus microbiologías, en los componentes ya microbiología clínica, verán cómo muchos patógenos utilizan como estrategia ese ácido que hay en el estómago para ellos luego poder invadir, infectar nuestro tracto gastrointestinal. Ese pH ácido no solo se encuentra en el estómago, también lo tenemos en el intestino delgado, la flora asociada, ¿listo? A nivel de los ojos, en la conjuntiva tenemos que las lágrimas secretan una buena cantidad de lisosimas que son antibactericidas, ¿listo?
Y otros factores como la temperatura. Nuestra temperatura es una barrera para muchos potenciales patógenos. No nos invade, causan infecciones en otro tipo de especies, pero no en nosotros porque la temperatura es una barrera. Y el mecanismo de fiebre, pues el mecanismo de fiebre a veces es utilizado sí, para inactivar el patógeno, pero más es un mecanismo, como lo vamos a ver dentro de 8 días, para activar a los leucocitos para que trabajen aún más. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos tanto a la piel, a la mucosa y todos sus accesorios haciendo parte entonces de esta primera línea de defensa. En el tracto respiratorio inferior, a nivel del pulmón, tenemos ahí la presencia de surfactantes. Cuando veamos los mecanismos de la humorales inespecíficos, ahí les hablaré de los surfactantes que pues su función es mantener ese pulmón lubricado para que haga su proceso, su funcionalidad que se necesita, pero también esos surfactantes participan en el proceso de parte de la inmunidad y luego ahora les indicaré qué quiere decir opsonina, ¿listo? Entonces son opsoninas también. Entonces aquí está el resumen de lo que les acabo de decir. Solo falta decirles aquí que cuando el patógeno, muchas bacterias, algunos hongos llegan a sangre, tienden a ir a sangre, es porque en su metabolismo requieren ciertos niveles de hierro. Entonces, por eso ellos tratan de ir a sangre para lograr entonces suplir ese requerimiento que tienen en su metabolismo. Y un mecanismo que tenemos en la inmunidad, primera línea de defensa, es la liberación de lactoferrina. Ella entonces quela el hierro y entonces deja al microorganismo que va por sangre, lo deja sin esa capacidad de poder captar el hierro y entonces se convierte en un agente en forma indirecta microbicida, impide su crecimiento. Ahora vamos a la segunda línea de defensa, que es en la parte que nos vamos a detener, porque aquí es donde están los mecanismos celulares de la inmunidad innata y los mecanismos humorales de esta inmunidad innata en específico. Comenzaremos viendo los mecanismos celulares innatos, es decir, en específico, y para dentro de 15 días nos vamos a enfocar en los mecanismos humorales, es decir, en específicos, donde hay principalmente, si acá en la tercera línea de defensa, es decir, en el mecanismo adaptativo a nivel humoral tenemos los anticuerpos, estas proteínas, en a nivel humoral inespecífico, lo que tenemos ahí son las proteínas del complemento como mayor representante, entre otras. Entonces, esta segunda línea de defensa, pues, como ya se lo mostré, va a estar conformada por unos procesos que hacen las células que lo conforman. Ahí tenemos al sistema monomacrofágico, macrófagos, monocitos, y a ciertos fagocitos, pero que son polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos. ¿Listo? Y tenemos aquí está abajo las natural killer, ¿ya? Además de eso, de las proteínas de complemento con otra serie de proteínas que también hacen parte de esta inmunidad humoral inespecífica, pero se tiene que las proteínas del complemento son las más, por la mayor abundancia que tienen, las más representativas. ¿Listo? Estos mecanismos, nuevamente les digo, están actuando en forma inespecífica, quiere decir que si tenemos un agente agresor que sea físico o que sea una sustancia química o que sea un patógeno, este mecanismo en la segunda línea de defensa también está operando en forma igual. Entonces, va a actuar en forma igual ante cualquier amenaza a nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, comencemos por esta parte que es el componente celular inespecífico, donde les decía que están los fagocitos. Obviamente, principalmente están los monocitos en sangre, macrófagos en tejidos. Estos están en la primera, células dendríticas o células de Langerhans si están en la piel, como actuando como fagocitos profesionales, ¿listo?
Y ahora vamos a ver, dentro de esos procesos que generan estos fagocitos, pues vamos a ver la fagocitosis. Y otros fagocitos tenemos a los neutrófilos, solo que los neutrófilos los vamos a ver en la siguiente clase, porque ellos hacen un proceso de fagocitosis, pero no lo completan como tal, como si lo hacen, por ejemplo, los macrófagos. Ellos, como tienen gránulos, los neutrófilos y eosinófilos, pues una vez que fagocitan, ellos degranulan y así se suicidan. Y tenemos la otra estirpe linfocítica que está en la inmunidad inespecífica y son los linfocitos llamados las células asesinas o las linfocitos natural killer o NK. ¿Listo? Entonces, Tía, miren, se están abriendo. Miren cómo le tiene la... por favor, cierren el audio. Se está entrando, o si tienen alguna pregunta, pues ahí sí abran, pero si no, ciérrenlo porque se introduce el ruido y le queda grabada aquí en la clase. Miren aquí esta diapositiva. Miren aquí que tenemos que esta es la primera línea de defensa actuando. La tenemos al lado izquierdo, intacta, pero de pronto ocurre entonces cualquier lesión o de cualquier forma, la primera línea de defensa se venció. Fue un agente físico como una radiación, la venció, un agente químico o puede ser un patógeno. Y no se olviden que aquí, si es patógeno, lo que va a ver el sistema inmune son los PAMs. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que venció esa primera línea de defensa. Ahora se encuentra con esa segunda línea de defensa donde hay, primero entonces lo vamos a explicar, la acción de esas células de esa inmunidad innata. Ahora bien, como toda célula, para poder interactuar con su medio ambiente, pues lo tiene que hacer a través de esos receptores que aquí están encima de la membrana, están incrustados en la membrana realmente, son proteínas, y esas proteínas son los receptores, son los que reciben las señales específicas, pues para mandarla al interior del leucocito, la célula en general, y poder responder, ¿listo? ¿Con qué responde? Liberando diferentes factores y vamos a ver que específicamente para cada una de estas células, una vez que interactúa con el agente agresor, que libera. ¿Listo? Entonces, el paso importante en la segunda línea de defensa en esta inmunidad celular inespecífica es que obviamente los leucocitos van a interactuar con ese agente agresor y si es un patógeno lo hace a través de interactuando con sus PAMs. ¿Listo? Entonces, en términos generales, tenemos ciertos patrones moleculares asociados a daños. Les digo que puede ser un agente físico y el agente físico lo que dañó fue nuestras células, ¿listo? O a un agente químico. Y tenemos que nuestras células tienen unos componentes intracelulares que el sistema inmune no los ve. Pero solo cuando una célula se lisa, entonces estos componentes intracelulares son liberados y esto es un mecanismo para darse cuenta de que ahí pasa algo, algo lo está dañando, ¿listo? ¿Y cuáles componentes son esos moleculares que no están normalmente extracelular, sino que lo tenemos en el interior de la célula? Pues el ADN, el ATP, el ácido úrico y ciertas proteínas, por ejemplo, que puedan interactuar con el ADN o proteínas enzimáticas, o sea, proteínas tipo histonas. Entonces, varios componentes moleculares que están dentro de la célula y una vez ellas se lisas son liberados, es un mecanismo, entonces es una señal que dice que ahí está ocurriendo un daño, entonces las células de esta segunda línea de defensa tienen receptores para ver esos patrones moleculares asociados a daños, DAMPs. Y si se trata de un patógeno que venció la primera línea de defensa y ahora entonces entra, se va internando a nivel epidérmico, subcutáneo, pues se encuentra con esta segunda línea de defensa
Aquí están las células que van a ver. Ahí les llaman MAMPs, pero son más conocidos como PAMPs. Patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Listo? Pero los pueden encontrar asociados a microbios. Pero más los encuentran como los PAMPs. Aquí están. Profe, Patrones moleculares tengo una asociados a pregunta. patógenos o PAMPs. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre los DAM y los PAM? A ver, ¿quién le dice a Melanie cuál es la diferencia entre un PAMS y un DAMS? Porque yo la acabé de decir. ¿Quién captó o para todos les quedó confuso? ¿Qué diferencia entre un PAMS y un DAMS? ¿Qué creen ustedes? Generalmente los DANs son componentes intracelulares que por lo regular no son censados, como por ejemplo el DNA, también ATP, las proteínas del Exactamente. ADN. Y en el Los caso DAMS son componentes nuestros, de Ajá. nuestras células, pero de nuestra célula íntegra, normal, que están intracelulares. Y cuando sale y lo ve el receptor de estas células, ya sea macrófagos o natural killer, los que sean, los ven, se dan cuenta de que eso no debería estar ahí, no es normal. ¿Listo? Hay un daño, entonces por eso no se llama asociado a patógenos, sino asociado a daño. Algo lisó nuestra célula, ya sea un agente químico, les decía, un agente físico, ¿listo? La lisó. Y ellos tienen que llegar a ese sitio para poder contrarrestar. Mire, si es ejemplo, algo físico, una puntilla, pues tienen que ir alrededor de esa puntilla, un artefacto que está haciendo la lesión. ¿Listo? Allá van las células del sistema inmune con unos mecanismos que ya vamos a ver cómo hacen para ellos actuar. ¿Listo? Para poder llegar allá y comenzar a solucionar el problema. Ahora, si no es algo que está lisando nuestras células, liberando esas moléculas asociadas a daños, entonces si son patógenos, pues el patógeno entra y lo que le ve nuestras células del sistema inmune son esos PAMs, ¿listo? Esos, entonces, moléculas asociadas al patógeno que son los PAMs, que aquí está en rojo, ¿listo? ¿Y son qué? Moléculas que tiene el microorganismo, el potencial patógeno, ¿listo? Entonces tenemos que los leucocitos tienen sus receptores, ¿listo? Normales, porque es una célula normal que tiene que tener receptores para recibir factores de crecimiento y crecer, recibir señales de citocinas, etcétera, ¿listo? Pero tiene, al ser un leucocito y parte entonces del célula del sistema inmune, tiene otra serie de receptores que los utiliza para poder interactuar con el agente agresor, sea un DAMS o también sea un patógeno a través de sus PAMs, ¿listo? Entonces tenemos estos patrones moleculares asociados a patógenos y entonces ahí viene la sigla, ¿por qué el PAMS? Porque hace referencia entonces a sus siglas en inglés de lo que es estos patrones moleculares asociados a patógenos, ¿listo? Ahora bien, entonces, en su microbiología, que ahora están iniciando viéndola, verán que en el grupo de bacterias hay dos grupos grandes de bacterias. Unas bacterias a las cuales se le llaman gram positivas y otro grupo de bacterias a las cuales se le llama gram negativas. Ahí les enseñarán por qué se llaman así. Por ahora les puedo adelantar que una bacteria, en la parte más externa, tiene una pared celular, ¿listo? Hecha de peptidoglicano. Entonces, cuando oigan hablar la palabra peptidoglicano, se refiere a la pared celular de las bacterias. Ese peptidoglicano, como su nombre lo dice, está hecho de carbohidrato, puro glucano, y hay unos 4 aminoácidos, un péptido, ¿listo? Pero su gran componente es puro carbohidrato. Eso es un PAMS, porque son repeticiones, son realmente dos monosacáridos, un ácido murámico con N-acetilglucosamida, y todo eso forma un polímero, ¿listo? Solo esos dos monosacáridos intercalados. Entonces es un PAMS. Hay un grupo de bacterias, entonces, hay un grupo de bacterias que tiene una pared celular gruesa
y esa es la que tiene lo más externo el peptidoglicano. Hay otro grupo de bacterias que tienen una pared celular muy delgada y como compensación tiene otra membrana más externa. O sea que además de su membrana citoplasmática, viene su pared celular delgada y el más externo tiene otra membrana, se le llama membrana externa. Y resulta que ahí incrustado está una molécula que solo tiene las gram negativas porque está incrustada en esa membrana externa que está hecha de lípido, que es la que se incrusta, lípido A, y lo que sobresale es puro carbohidrato. Entonces, polisacárido, LPS. LPS es lipopolisacárido. Eso es un PANS. ¿Por qué? Pues porque es carbohidrato, eso es repeticiones. Ahora bien, el ADN de las bacterias también se ve como un PANS. El ARN de los virus también se identifica como PANS. Y, por ejemplo, los hongos tienen ellos tienen también pared celular, pero hecho de otro componente. Y entre eso, lo más externo, tiene una capa de mananos, que son puros polisacáridos de manosa. ¿Listo? Eso se ve como un PANS. ¿Listo? Son repeticiones. Algunas bacterias también tienen, además del peptidoglicano, ciertas incrustaciones de manosa. También se ven como un PANS. Entonces, las bacterias gram positivas, es decir, las que tienen una pared celular gruesa, aquí se ejemplifica con estos ladrillos, que realmente forman así como una red de ladrillos, lo más externo es su pared celular, peptidoglicano, y se ve como un PANS. Las gram positivas tienen incrustadas unas moléculas que se llaman ácido teicoico. Eso también es un PANS, es un tipo de lípido. Ahora, las bacterias gram negativas, pues no se olviden que la parte más externa va a tener la membrana externa y ahí está incrustado el lipopolisacárido, el LPS, que es un PANS. Algunas bacterias son flageladas y si son flageladas tienen movimiento y ese flagelo está hecho de un monómero de flagelina que se repite. Es un PANS, la flagelina. Les dije que el ADN bacteriano también se ve como PANS, pero ¿cómo hace para verlo como realmente un PANS? Pues resulta que ese ADN de las bacterias viene no metilado. Nuestro ADN tiene un mecanismo en el cual se marca y lo metila. Ese ADN de esas bacterias, por eso lo verán por ahí que dice ADN no metilado. Las bacterias no tienen enzimas para metilarlo. Eso es un PANS, de todos modos. Los virus, principalmente la superficie, luego verán en su microbiología que lo más externo de un virus es la cápside, eso está hecho de pura proteína. Eso no se puede ver como un PANS, esos son antígenos. O sea, eso lo ve realmente a través de un mecanismo especial que les voy a explicar qué es, se ve como un antígeno. Pero mucho virus ELISA tiene que introducir para infectar nuestras células el ADN, el ARN tiene que quedar desnudo, entonces el ARN se ve como un PANS en nuestro interior de las células. En los parásitos, a pesar de que son organismos más complejos, la mayoría de ellos, sobre todo los que son tipos protozoos, tienen en su membrana externa tiene ciertos lípidos como el GPI, o sea, el glicosilfosfatidilinositol. Eso se ve como un PANS. Y las levaduras, mejor Perdón, una el preguntita. está más abajo, pero lo más arriba es la capa de manosa. ¿Listo? Todo eso son Una pregunta. En la anterior, la proteína de cubierta del virus es PAN. Eso es antígeno. Antígeno porque no es repetible. Antígeno. Ok, gracias. Bueno, Entonces, una pregunta, entonces, perdón, antes de que siga, otra cosa. O sea que lo que hace que esas líneas de defensa reconozcan los PAMs como PAMs es el hecho de que no se encuentran dentro del cuerpo humano. O sea que son además, diferentes a lo que está obviamente, en nuestro cuerpo. Es por eso que lo reconocen como PAMs. claro, sí, Ok, obviamente. gracias. Bueno, entonces, miren aquí. Resulta que esta
todo esto, lo que ya les he hablado de los PAM, esta fosforilcorina es del grupo de el fosfatidil, colina y inositol que tienen los parásitos en su membrana. Todo eso ha sido visto como PAMs. Ahora bien, resulta que tenemos en el leucocito los receptores que ven esos PAMs. Entonces, los receptores que ven los PAMs, aquí están sus siglas de inglés, son receptores de reconocimiento de patrones. O los pueden llamar RRP, ¿listo? Receptores de reconocimiento de patrones. Acá está, RRP. O en inglés, pues la sigla PPR, receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué ven? Los PAMs, ¿listo? Y obviamente, como hacía la pregunta a su compañera, esos PAMs no son parte de nuestro organismo como tal, no son moléculas comunes. Por eso se pueden ver como PAMs, ¿listo? Un ejemplo, pues nosotros no tenemos flagelina. La flagelina es una proteína que sí, solo sí la tienen los bacterias en su flagelo, ¿listo? Ahora bien, tenemos esos receptores de reconocimiento de patrones. Básicamente tenemos 3 tipos, ¿ya? Aquí están señalados 3 tipos de receptores de reconocimiento de patrones. El más ampliamente distribuido en nuestras células, el que más se ha estudiado por ese mecanismo es los receptores tipo TOL, o a veces los conocen como receptores TOL. Tenemos otros que son los receptores de lectina tipo C. Y tenemos los receptores basureros, o Scramberger, que lo dicen también. Los receptores tipo TOL se encuentran en muchos tipos de células, células epiteliales y células del tejido conectivo. En muchas células están, y muchos leucocitos, inclusive adipocitos. Ahora lo vamos viendo. Los que reconocen, pues vamos a ver, se han estudiado, se han encontrado hasta el momento 12 de estos tipos de receptores, y cada uno de los receptores se ha visto que reconoce un PAMS en particular, ¿listo? Los receptores de lectinas tipo C que reconocen la manosa, o sea que son especiales para detectar si ha entrado un hongo o bacterias que tengan manosa, ¿listo? Pero principalmente hongos que sí, todos los tienen. Levaduras y hongos, lo más externo es esa capa de mananos. Y los receptores basureros, como lo dice su nombre, reconoce diferentes tipos, no solo de PAMs, sino de DAMs, ¿listo? Inclusive hasta artefactos, o sea, potenciales agentes químicos que entraron con una masa molecular grande, ¿no? Porque esos elementos químicos pequeños no se pueden ver con los receptores. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, ¿ese qué tipo de receptor es? ¿El que acaba de decir? Los basureros. Gracias, profe. Profe, Primero entonces los los ¿sí? receptores de patrones moleculares tienen especificidad única. ¿Cómo me dice cómo es la pregunta? Que si los receptores de patrones moleculares tienen especificidad única, o sea, solamente Vamos a reconocen ver, molecular. les estoy diciendo que hay cada uno especial. Ya vamos para allá. ¿Listo? Profe, una pregunta antes Ajá. de continuar. ¿Los receptores tipo NOT no hacen parte de esta clasificación? Sí, ellos son un tipo de receptores, pero no son receptores de reconocimiento de patrones. Listo, profe. Ahorita ya vamos viendo los otros tipos de receptores. Miren, ahí están los receptores TOL o tipo TOL. Bueno, los receptores TOL realmente se descubrieron en la drosófila, esa mosca de las frutas, Drosophila melanogaster. Ahí se reconocieron esos receptores y ellos los tienen para una interacción que lo hacen con el ambiente, pero luego se encontraron en mamíferos, en los ratones, y luego encontraron que obviamente en los hombres, en el hombre está pues haciendo parte del sistema inmune. Ellos obviamente, al ser receptores, reciben la señal y esa señal la llevan al interior, la reciben a través del factor nuclear kappa beta, que espero que en su biología celular lo hayan visto. El factor nuclear kappa beta es muy importante porque activa diferentes mecanismos a través de este, inclusive se activa, por ejemplo, la proliferación celular, y en el caso de los leucocitos, a través de la activación del factor de transcripción, ese factor nuclear.
Es un factor de transcripción. Ustedes saben que la señal, la última en esa traducción de señales, la última proteína en recibir la señal a través de una fosforilación es un factor de transcripción, porque obviamente esa señal tiene que llegar al núcleo, a un gen particular para que haya una respuesta, producción de algún tipo de proteínas. Entonces, la mayoría a través de los receptores TOL, lo que reciben es, el último en recibir esa señal es el factor de transcripción llamado factor nuclear capa beta. Va al núcleo y activa una serie de genes. ¿Cuáles? Principalmente citocinas. Por eso vamos a ver que muchos de estos leucocitos, entre otros, responden liberando citocinas. Entonces, les decía que los receptores similares a TOL, o a veces lo encontrarán receptores TOL, pues se encuentran en diferentes tipos de células, todas las células monomacrofágicas, pero también tienen mastocitos, esto lo vamos a ver mucho más en la inmunidad, en las alergias, los linfocitos B, el epitelio intestinal de la vejiga, los riñones, en el hígado, los adipocitos, ¿listo? Tienen estos receptores TOL. O sea, todos los que están como en esa segunda línea de defensa, impidiendo que el patógeno vaya a ir a órganos más profundos como tal, ¿listo? Entonces, aquí le digo que se han hasta ahora estudiado 12 receptores, solo les voy a mencionar los más comunes, que son los receptores, el tipo 2. El tipo 2 se enlaza con el LTR tipo 6. Los dos forman un dímero. Y reconoce entonces al gangliósido que se encuentra pues en la membrana de los parásitos, al GPI. En el caso de el 2, este 4, el 4 es específico para bacterias gram negativas. Entonces, ustedes oirán mucho en literatura cuando está relacionado con el sistema inmune infecciosas, oirán mucho del LTR 4 y 2. El LTR-D es capaz de responder a PANS, ¿a cuál? Al LPS, que esas son de gram negativas, y el 2, pero se ha visto que forma dímeros con el 1, pero habla mucho del 2, reconoce entonces el peptidoglicano, ¿listo? Y eso lo más expuesto lo tienen las gram positivas. El 5, también muy estudiado, ve la flagelina, o sea, bacterias flagelares. Ahora bien, les decía que hay entonces bacterias que se introducen, hay bacterias que se introducen en nuestras células no infecta y todo virus pues se introduce en el interior de nuestras células. Tenemos que los virus cuando inyectan su RNA es visto entonces por el receptor TLR3, ¿listo? Pero ese RNA vamos a ver que hay un grupo de virus que causan infección gastrointestinal, que son RNA de doble hebra, son los rotavirus. Es el LTR3 especializado para responder a los rotavirus. El 7, ¿listo? Él responde a los virus RNA de hebra simple. Ejemplo, el que tenemos ahora, el coronavirus, pues tiene que estar siendo reconocido por el LTR37. Y si se trata de una bacteria intracelular, por ejemplo, bacteria intracelular, Mycobacterium tuberculosis, entonces ese DNA no metilado lo va a ver entonces el LTR9, ¿listo? Este 7 está en dímero con el 8. ¿Dónde están estos LTRs internos? Incrustados en la membrana nuclear, ¿listo? Incrustados en la membrana nuclear. Ahí están para poder responder a parásitos intracelulares obligados tipo virus o algunas bacterias intracelulares. Tenemos que también existen otros receptores que están incrustados en la membrana que no son, que hacen parte del grupo de los receptores de reconocimiento de patrones, que son los receptores de lectina tipo C, que ve sobre todo la pared celular de los hongos que tienen manosa, como le decía. ¿Listo?
Entonces tenemos aquí los LTR, los más comunes, en la membrana citoplasmática y otros a nivel intracelular, donde en la membrana nuclear hay incrustados. Y otros receptores de reconocimiento de patrones, los lectina tipo C, que están en la membrana citoplasmática de nuestros leucocitos para reconocer hongos. Y tenemos los NUL-RR, que no son parte de los receptores de reconocimiento de patrones, los tenemos donde ellos están en el citoplasma. A veces se asocian y se logran incrustar en las membranas internas, ¿ya? El retículo endoplásmico, aparato de Golgi. Y están básicamente para ver ciertos lípidos de bacterias intracelulares. Tenemos otro tipo para ver, pues, RNA viral. Listo, que no solo, no pertenece al grupo de receptores de reconocimiento de patrones. Esto es lo que les digo. ¿Listo? Y tenemos otro más, no se olviden que están los receptores basurero, que reconocen de todo, ¿ya? Para poder entonces captar. Tenemos otros receptores, como los que les decía, los NLR, que no hacen parte, no son de reconocimiento de patrones, no ven PAMs, pero ellos son receptores de la fracción FC. ¿Eso qué quiere decir? Esos receptores ven inmunoglobulinas, o sea, atrapan inmunoglobulinas. El problema es que las inmunoglobulinas, cuando están en sangre, están solubles. Solo cuando la inmunoglobulina rodea al patógeno es que se hace cristalizable, se vuelve insoluble. Y ahí está, por ejemplo, el macrófago para ver eso que rodeó la inmunoglobulina y poderlo fagocitar, por ejemplo. Y hay otro que es el receptor CR, receptor C, ¿listo? Receptores para el complemento. Son las otras proteínas. Mira, ahí tenemos dos proteínas. Una de la inmunidad específica, inmunoglobulinas, anticuerpos, y otra de la inmunidad inespecífica. Las dos van por sangre y las dos rodean patógenos. Y ahora vamos a ver el mecanismo por el cual esas dos proteínas, al rodear un patógeno, cualquiera que sea, que va de acá, la inmunoglobulina en forma específica y el complemento en forma inespecífica, ayudan al proceso de fagocitosis. ¿Listo? Y bueno, y como una célula, pues estas células leucocíticas, pues tienen otros receptores para citocinas, ¿listo? Además de sus receptores normales, receptores para las quimiosinas, es decir, citocinas que los atraen y los guían para que vayan al sitio donde está el problema. Entonces, los receptores tipo TOL, receptores lectinas tipo C y los receptores basureros son del grupo de los receptores de reconocimiento de patrones que están viendo PAMs. Pero también tenemos a los receptores fagocíticos, los receptores que ven la fracción FC de las inmunoglobulinas y los receptores C que ven a las proteínas del complemento, que ayudan al proceso de fagocitosis. Ya les voy a explicar eso. Y tenemos los NUL-R, que son receptores que se encuentran en el citoplasma, sobre todo más bien adosados a membranas internas, no hacen parte de los receptores de reconocimiento de patrones, pero sí son capaces de reconocer bacterias, sobre todo intracelulares. Entonces, una bacteria intracelular puede ser vista por el LTR tipo 9 o por el NLR, ¿listo? Que no es un RRP. Ahora bien, entonces, vamos a esas células nuevamente que hace parte de la inmunidad celular innata. Están los neutrófilos, ya les dije que hacen fagocitosis, pero su fagocitosis termina en una desgranulación que promueve un proceso llamado inflamación, que es el que vamos a ver dentro de 8 días. Y con esa inflamación vemos que hay un daño de nuestro tejido. Tenemos los macrófagos, que los macrófagos, entre otras, cumplen un proceso de fagocitosis completo, pero también hacen otras funciones. Tenemos los eosinófilos, que hacen un papel
similar a los neutrófilos, solo que el neutrófilo controla sobre todo bacterias, hongos, en cambio los eosinófilos controlan parásitos. Y tenemos las células natural killer, pues el otro patógeno que nos queda ahí son los virus. Como son intracelulares, las natural killer están para controlar la infección por virus. Entonces estamos en esa segunda Perdón, línea. esas que eran las L acá. Eso es otra variedad de linfocitos de natural killer que luego se lo explicaré o se lo mandaré en un club de revista. ¿Listo? Son nuevas subpoblaciones de células natural killer que se encuentran a nivel de los nódulos linfáticos. ¿Listo? Están ahí ayudando a retener entonces infecciones cuando son de tipo viral. ¿Listo? Son unas subpoblaciones, pero eso las veremos luego. Entonces, tenemos ahí están esas poblaciones celulares que van a controlar mecanismos. Y mecanismos importantes que vamos a ver son la fagocitosis, la inflamación y asociada a la inflamación, la fiebre. Y los componentes humorales, pues que los vamos a ver luego, donde esas sustancias antimicrobianas, que son proteínas de la inmunidad humoral inespecífica, donde las proteínas de complemento son lo más importantes. Vamos a comenzar entonces a ver la fagocitosis como proceso importante en esta segunda línea de defensa, que va a estar a cargo de los fagocitos. La fagocitosis es básicamente la ingestión que hacen las células, y en este caso, los leucocitos. Un mecanismo por el cual estas células, los leucocitos, entonces son capaces de fijar vamos a decir, el agente extraño, y lo ingiere, lo destruye y ya lo elimina, listo, completamente. Esta fagocitosis es inespecífica porque es el mecanismo que utiliza en forma igual, sea un patógeno o sea cualquier artefacto. ¿Listo? Está a cargo de los monocitos y macrófagos y los polimorfonucleares, que también operan la misma parecido a los eosinófilos, solo que el papel en la fagocitosis para estudiarla se hace a través de los polimorfonucleares, ¿listo? Tipo neutrófilos. Entonces los neutrófilos pues van a estar en sangre y en todos los tejidos donde ocurra el proceso de un daño donde se promueve inflamación. Los monocitos son en sangre, mientras que ustedes ya saben que los macrófagos, como hace 8 días se lo señalé, pues en cada tejido va a tener un nombre especial. ¿Listo? Ahora bien, estos fagocitos pues vienen de la célula pluripotencial en la médula ósea, van a sentir unas señales que lo llevan a formar el megacariocito, y de ahí entonces otra serie de señales. Esas señales que son proteínas. El ambiente, proteínas que lo rodea, pues hará que se vaya para la línea monomacrofágica, formando los monocitos, macrófagos, células dendríticas, o a la formación de los polimorfonucleares, donde están los neutrófilos, los eosinófilos y basófilos o mastocitos. Esa fagocitosis tiene entonces unas etapas, vamos a ver cada una de las etapas, y en el caso de la fagocitosis completa, finaliza con la destrucción completa del agente extraño, de tal forma que por excreción libera moléculas muy pequeñas, inofensivas. Entonces tenemos estos dos grupos de fagocitos. Uno entonces va a origen a los neutrófilos. Los neutrófilos entonces promueven la inflamación como tal. Ese proceso lo vamos a ver dentro de 8 días. Hoy vamos a comenzar a ver la acción que hacen los macrófagos. Normalmente la fagocitosis, vamos a ver otras funciones, pero como vamos a ver dentro de 8 días, resulta que tenemos algo que ustedes resolvieron en el día de hoy, que se les preguntó, ese tejido linfoide terciario, pues resulta que hay ahí un proceso de daño continuo, entonces la inflamación se hace crónica,
y entonces hace que se desarrolle un tejido linfoide terciario donde hay la presencia de unos macrófagos. Y esos macrófagos ahí, entonces están estimulando una inflamación de tipo crónica. ¿Listo? Pero nos vamos a referir a la acción normal que tiene el macrófago y pues dentro de 8 días vemos esta parte patológica. Los macrófagos entonces se van, macrófagos, monocitos y células dendríticas, se van a desarrollar a partir de la célula pluripotencial en la médula ósea. Para que se forme el megacariocito, entonces las señales que van a sentir esa célula pluripotencial es la interleuquina 3 y el factor estimulador de colonias granulocito y monocíticas. Eso es lo que quiere decir el CSF-GM. Es un factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. Y esa célula pluripotencial se convirtió en un megacariocito. Ahora bien, si ese megacariocito ahora lo que siente es la señal del factor estimulador de colonias monocíticas, entonces esto se convierte en un monocito inmaduro que en la médula ósea sigue adquiriendo otras proteínas de membrana y finalmente sale a circulación como un monocito maduro. ¿Listo? Y su forma, entonces en el tejido, entonces si se alojan los tejidos, pues van a adquirir una célula más grande con proyecciones y esos son los macrófagos fijos. ¿Listo? Los células fagocíticas fijas en cada tejido. ¿Listo? Ahora bien, entonces vamos a tener los monocitos en sangre, macrófagos en los tejidos. Ya en la médula ósea se queda una serie de macrófagos, se llaman los estromales, ahí en el estroma, y cumple una función de presentación antigénica. En el timo, ya saben, hacen la diferenciación y selección positiva, y los vamos a tener en los nódulos, en el tejido linfoide secundario, vaso, ganglio linfático y MALC, sobre todo para hacer presentación antigénica. Y en el resto de los tejidos los tenemos como segunda línea de defensa, ¿listo? Para fagocitar todo potencial agente agresor que llegue a ese sitio. Muy bien, entonces sus funciones principales: fagocitosis, no solo de células bacterianas, él fagocita de todo, se la ha colocado en experimentos, gotas de aceite, la fagocita, areniscas, pequeñas partículas de arena y las fagocita, él fagocita y su función es destruir, ¿ya? Completamente, entonces, eso que ingirió mediante una digestión. Su otra función es presentación de antígeno, la presentación antigénica, ¿para qué? Para despertar a los linfocitos T, es decir, para activarlos. Otra de sus funciones es que destruye células tumorales. Luego veremos eso. Y en el proceso de inflamación, ellos participan realmente, su proceso es llegar al sitio donde se necrosó la inflamación, entonces tiene como consecuencia necrosar el tejido, entonces llegan ya los macrófagos y digieren, entonces todo ese tejido necrosado, dañado, y promueve entonces la llegada de fibroblastos para que ocurra la cicatrización, ¿listo? Y obviamente cada vez que está haciendo sus funciones, sobre todo fagocitosis, él secreta citocinas, una serie de enzimas y otros factores que ayudan en esta segunda línea de defensa. Entonces, entre las citocinas hay citocinas activadoras, sobre todo, ¿quién? A polimorfonucleares y otros macrófagos. Y cuando está llamando polimorfonucleares, entonces, cuando ya llegan los polimorfonucleares, tenemos que en ese sitio se instauró la inflamación, porque el macrófago por sí solo no pudo controlar ese agente agresor. Citocinas inhibidoras, por suerte, entonces tenemos la llegada de macrófagos en el proceso de inflamación para reparar las heridas. Entonces, cuando ya él libera interleuquina 10, ya cesa la inflamación y tiene lugar la reparación de la inflamación. Es muy importante. Él también libera citocinas
quimioatrayentes, ya, de sobre todo otra serie de células, leucocitos, y libera enzimas, sobre todo enzimas que digieren el tejido conectivo. Cuando va en sangre también otra serie de enzimas para digerir proteínas que estén en sangre, factores que promueven la reparación tisular, ya, sobre todo factores quimioatrayentes para fibroblastos, y promueve entonces la atracción de moléculas inflamatorias, sobre todo proteínas del complemento. Entonces al sitio también llega proteínas del complemento traídas, llamadas por el macrófago. Entonces su función fagocítica, lo principal, pero dentro de 8 días veremos que actúa como un proceso proinflamatorio, sobre todo en esas inflamaciones de tipo crónico, pero su función es luego remodelar, reparar el tejido y remodelar ciertos tejidos como por ejemplo el hueso. Bueno, entonces la fagocitosis comprende más bien 5 etapas. Tiene una etapa de la quimiotaxis. El macrófago necesita llegar al sitio donde está el potencial agente agresor. Luego se tiene que adherir a través de sus receptores, reconocer PAMs o DAMs. Luego ingerirlo. Luego lo digiere en el interior, lo destruye y el quinto es lo excreta. ¿Listo? Entonces, tenemos esos mecanismos quimiotácticos, luego adhesión, ingestión, digestión y destrucción y finalmente excreción. Ya que es este último aquí, ya los productos digeridos son expulsados pero en unas moléculas totalmente inocuas. Y aquí tenemos una micrografía, aquí lo rosa, como morado, lila, es el macrófago. Mira que el macrófago en el tejido, cuando está fagocitando y se activa, comienza a emitir demasiadas proyecciones, y esto verde que ven ahí es una bacteria, aquí lo dicen es Escherichia coli. Y entonces cada proyección, cada tentáculo, eso está pseudópodo realmente que emite, trata de capturar la bacteria a través del PAMS, o sea, a través de sus, puede ser receptores RRP, cualquiera de ellos, receptor basurero o tipo TOL, o si esa bacteria tiene manosa, o si es una levadura, pues a través de los receptores de lectina tipo C, toma el patógeno y lo va a engolfar, ¿listo? Para fagocitarlo. Entonces vamos a ver el primer mecanismo de este proceso, que es la quimiotaxis. Ahora bien, los leucocitos, incluido el macrófago, cuando llegan al tejido se mueven sobre él. Cuando están llegando, mire como él viene de la activado médula ósea, está en sangre, tiene que atravesar este proceso por acá. Lo vamos a ver mejor en inflamación, en el cual el leucocito está atravesando el endotelio para llegar al tejido, se llama extravasación, y la forma como camina el leucocito se llama diapéresis. Y entonces tenemos, obviamente, sustancias quimioatrayentes que lo atraen al sitio. Entonces, en el caso de los macrófagos, la sustancia quimioatrayente más representativa para él es la proteína estimuladora de monocitos, la MSP. ¿Listo? 1. Y en el caso de los polimonoclonales tenemos una genérica, la MSP o la interleuquina 8. Y estas citocinas quimioatrayentes se unen al receptor, ya sea el monocito o el neutrófilo, y una vez que se une, obviamente el receptor hace un cambio conformacional que provoca entonces la fosforilación interna, y al final lo que en este caso no es un factor de transcripción como tal que se activa, sino es la adenilatociclasa. Y esa adenilatociclasa, cuando se activa, ella produce AMP cíclico, y ese AMP cíclico entonces lleva a que el citoesqueleto entonces se active, haya la activación, interacción de actina y miosina, hay polimerización también de actina, de tubulina, y el citoesqueleto entonces cambia de forma. De esa forma, como ustedes veían en la diapositiva anterior, él puede proyectar esos pseudópodos hacia el sitio que se quiere movilizar o hacia el sitio donde está
el microorganismo o el DAMS o el agente agresor como tal, ¿listo? Entonces, una vez que él ya llega al sitio, entonces viene el reconocimiento, la adherencia, eso lo hace a través de sus receptores. Entonces, él tiene que, a través de su receptor, reconocer el PAMS, ¿listo? Ahí hace el reconocimiento y una vez que ocurre esta interacción, ahora entonces tiene que ocurrir un cambio también conformacional que le permite formar como esa, va formando la vesícula, entonces se va formando como una especie hacia el interior del citoplasma, se va formando un globo hacia el interior y eso hay activación de la proteína SRC que manda señales a la actina para que cambie el citoesqueleto y comience el proceso de englobamiento. Entonces, no se olviden aquí que estaban los receptores que ven estos receptores de reconocimiento de patrones, que es a través del cual están interactuando viendo PAMS, pero también volvemos a los receptores que les decía, los receptores FC, que está viendo inmunoglobulinas, que rodeó al patógeno, o a proteínas del complemento TCR que rodeó el patógeno, ¿listo? Y a eso, entonces, se le llama opsonización. Entonces, aquí están los receptores de manosa. ¿Cuáles son? Receptores de lectina tipo C, los receptores barrederos o basureros, y los receptores tipo TOL, ¿ya? Que ve PAMS. O los receptores FC o RC son receptores de opsoninas. Y entonces les digo que aquí los anticuerpos, vamos a ver que ellos tienen esta forma de Y. Entonces, por esta parte que es como la Y, se pega al patógeno, la sustancia extraña, se pega y deja entonces ahora descubierta su fracción FC. Cuando él rodea el patógeno, ya se hace cristalizable, por eso se llama FC, fracción cristalizable. Y el macrófago que tiene el receptor para ver la fracción FC, ahora sí, lo reconoce y sabe que allí adentro él está rodeando el patógeno. O sea que ese proceso se llama opsonización. Y la opsonización es un proceso mediante el cual se mejora la fagocitosis. Es como decir, echarle condimento a la comida para que el macrófago se la coma mejor, ¿listo? Eso es opsonización. Entonces tenemos aquí las opsoninas, la inmunoglobulina G, luego veremos que la G es la inmunoglobulina más abundante, entonces es la que va por sangre. La M es la primera que se produce, entonces, pero ya se acaba muy rápido, queda la G. Sin embargo, con la M inicialmente le ayuda a hacer opsonización, pero luego queda la G. Entonces, por eso se ve en primer lugar la G. Pero esas se han producido solo en la inmunidad de tipo adaptativo. En la inmunidad inespecífica tenemos las proteínas del complemento. La proteína del complemento llamada C3b. Y luego veremos cómo se origina. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos ya sea esta inmunoglobulina G o M y la proteína del complemento C3b van a ser reconocidos por esos receptores fagocíticos. ¿Cuáles son? El receptor FC, que ve la fracción FC de la inmunoglobulina G o M. O el receptor C, que está viendo esa la proteína C3b. ¿Cuándo se ven ellas? Sí, solo sí cuando rodean el patógeno. Es la única forma como ellas se vuelven insolubles. Si no, están por sangre y están en forma soluble. Entonces, este proceso que estén viendo ahí con la G o con el C3b, que es una proteína del complemento, entonces se llama opsonización. Favorece, como dice aquí, la fagocitosis. Él hace fagocitosis más rápido viendo, viendo las opsoninas que viendo los PAMS, ¿listo? Entonces, ella les ayuda mucho en ese proceso. Vamos a ver entonces el siguiente. Entonces, una vez se adhirió, entonces hay ese cambio conformacional hacia la actina. ¿Por qué? Porque la CRC manda esas señales que hace que se polimerice la actina en ese sitio y comienza ese englobamiento hacia el interior. ¿Listo?
Ese es el tercer proceso, la formación de pseudópodos y englobamiento, ¿listo? Pseudópodos sobre todo dirigidos hacia donde está el agente agresor, y el englobamiento alrededor, una vez a través de esos receptores, entonces ocurre entonces ya la invaginación y finalmente se forma ese endosoma que, como es de un fagocito, se llama fagosoma, ¿listo? Y ahora, entonces, una vez está en el interior esa vesícula llamada fagosoma, tiene lugar entonces el quinto, aquí lo vimos en otro, que es la digestión. Viene la unión del lisosoma. Entonces, los macrófagos tienen un aparato de Golgi muy desarrollado, porque liberan gran cantidad de lisosomas grandes, porque necesitan digerir. Y cuando el lisosoma se fusiona al fagosoma, es decir, se forma el fagolisosoma, el lisosoma trae un pH ácido, trae enzimas proteolíticas y hace otro mecanismo que se llama la explosión oxidativa. Trae muchos radicales. Trae pH ácido, enzimas proteolíticas y radicales libres de oxígeno. ¿Listo? Y entonces, a través de esas, y sobre todo estos dos procesos, lisa completamente al patógeno. ¿Listo? Entonces, esa es la digestión antes de la exocitosis. Entonces, la digestión lo hace con las especies reactivas de oxígeno y con las enzimas proteolíticas. Ahora les diré cómo se forma el óxido nítrico. Entonces, tenemos básicamente dos procesos que están ocurriendo ahí para que ocurra la digestión, esa destrucción como tal, a través de enzimas líticas y a través de la explosión respiratoria con radicales libres. También se llama el estallido respiratorio. Y bueno, entonces ese estallido respiratorio consiste en que el oxígeno molecular que hay en la célula lo toma una enzima especial llamada la NADPH oxidasa. Ahí comienza la explosión oxidativa. Entonces me voy a ir aquí. Aquí entonces la NADPH oxidasa se activa tomando el oxígeno molecular. Entonces, esa NADPH oxidasa toma el oxígeno nuclear y lo convierte en el ion superóxido, o sea, un oxígeno molecular ionizado. Y ahora llega otra enzima, toma este ion superóxido, que es la superóxido dismutasa, y lo convierte en peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno es un agente ionizante muy lesivo para las membranas, ¿listo? Y tenemos a su vez que hay otra enzima que se activa, además de que le está dañando ya las membranas del patógeno y otras moléculas, la mieloperoxidasa se activa y toma ese ion, este peróxido de hidrógeno, y lo toma cloro y lo enlaza y forma el óxido de cloro ionizado, que es otro potente, entonces, agente oxidante que daña membranas, daña lípidos, daña diferentes tipos de moléculas. Entonces tenemos el peróxido de hidrógeno dañando todo lo que hay en ese componente de las moléculas, ya ionizándolas, y a través de la mieloperoxidasa, entonces también se está produciendo otro agente ionizante potente, además del peróxido de hidrógeno, que es el óxido de cloro ionizado, ¿listo? Entonces, todo eso conforma la explosión oxidativa que está ocurriendo dentro de ese fagolisosoma, matando entonces al, en este caso, patógeno que entró o destruyendo completamente, pues, esas moléculas. Entonces, además de eso, pues ese pH ácido que hay en el lisosoma ayuda, y tenemos entonces la acción, por otro lado, de las enzimas líticas. Hay el lisozima, lactoferrina, denfecinas, captecinas, listo, entre otras. Pero tenemos una activación de una enzima muy importante llamada la óxido nítrico sintasa. Y ella se induce, entonces, en el macrófago. En esta explosión oxidativa hay una consecuencia que es la activación. Entonces, de la óxido nítrico sintasa, y ella, ¿qué es lo que hace? Toma la arginina, ¿ya? Y a partir de la arginina, entonces, elabora óxido nítrico.
Ese óxido nítrico, bueno, ahí su función pues, no es tanto participar en el daño al patógeno, lo vamos a ver sobre todo dentro de 8 días en el proceso inflamatorio, qué es lo que hace en inflamación como tal. El óxido nítrico se une con iones peróxido que haya y forma el peróxido nítrico, y ese sí hace un daño más potente en la membrana. Pero el óxido nítrico como tal sale, se difunde y va a participar en el proceso inflamatorio. Entonces tenemos que en este proceso de explosión oxidativa también se activa la sintasa óxido-nítrico inducible, porque se activa solo con esta explosión oxidativa, tomando la arginina y entre esos haciendo entonces el óxido nítrico, entre otros, que es más importante. Tenemos una enfermedad que se produce cuando en el niño es una inmunodeficiencia, hay una mutación y de un gen que genera que la NADPH oxidasa no funcione, no está, ¿listo? Está mutada y entonces la explosión oxidativa no tiene lugar. Mire que sí ocurre otro proceso que es el daño al patógeno a través de las enzimas líticas, pero se ve que la explosión oxidativa es tan importante que a través de esta enfermedad se logró demostrar que si no ocurre, entonces el niño tiene infecciones, sobre todo con patógenos muy potentes, como son micobacterias o como son hongos, ¿listo? Entonces se presentan infecciones en la piel, infecciones muy extendidas, ¿listo? Que afectan la epidermis y donde son reacciones granulomatosas, donde predomina infecciones por hongos y por micobacterias especialmente. Entonces, eso está ligado al cromosoma X, es una forma recesiva y la afectada es la NADPH oxidasa. Tenemos el otro mecanismo que les digo que ocurre en el fagolisosoma destruyendo el patógeno, que son las enzimas líticas. Y esas enzimas líticas, pues ya les había dicho, entre esas están hidrolasas, lisocimas, lactoferrina, que pone hierro, colagenasas, mieloperoxidasas. Eso está ocurriendo dentro del fagolisosoma. Solo que el niño tiene gránulos, por favor cierren el audio, cierren los audios. Entonces, él les decía que los polimorfonucleares como neutrófilos tienen gránulos y esos gránulos no están dentro como tal en el fagolisosoma, sino que los tienen afuera. Y entonces la consecuencia es que el neutrófilo está fagocitando y de pronto se activan los gránulos y ella lo libera, o sea, se suicida. O sea que ahora lo que estaba ocurriendo dentro del fagolisosoma ahora ocurre fuera y comienza a dañar todo lo que es el ambiente externo, o sea, donde potencialmente hay patógenos, lo está destruyendo, pero también destruye tejido. Y entonces eso es lo que hace el neutrófilo, a diferencia del macrófago, donde estas enzimas proteolíticas van a estar en el interior del fagolisosoma, haciendo la digestión, podríamos decir, limpia, ¿listo? Del organismo que él ha fagocitado a través entonces de todas estas enzimas líticas. Como final, entonces, de ese proceso, pues el macrófago ya hace exocitosis, liberando, excretando entonces esas sustancias ya inocuas, ya son solubles, ¿listo? Y entonces tenemos aquí que finalizó el proceso de fagocitosis. Como les había dicho, otro proceso importante en el cual actúa él es al final de la inflamación, promoviendo la cicatrización. Entonces, él activa colagenasas para hacer la degradación tisular, elastasas, plasminógeno, pero también activa factores de crecimiento de fibroblasto para que secrete colágeno y ahora el sitio comienza ahora ya a ser remodelado, ¿ya? Y otros factores para ayudar entonces en ese proceso de cicatrización, sobre todo factores que tienen que ver con la formación bien de la matriz extracelular.
Otras, además de esos factores, enzimas que están ayudando a hacer el proceso de remodelación. Sobre todo, primero tienen que hacer una digestión a nivel extracelular. Importantes son las citocinas. Estas citocinas que ustedes ven aquí, de gran importancia, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, son de las primeras que libera y son proinflamatorias, promueven inflamación. ¿Qué es lo que hace ellas? Entre otras, atraer polimorfonucleares al sitio para que le ayuden, neutrófilos, ¿listo? Y tiene lugar entonces la inflamación cuando llega el neutrófilo. Entonces, estas citocinas, principalmente la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, comienzan entonces a medida que él va haciendo fagocitosis, las va liberando y se van concentrando, llegando un momento en el cual atrae una población suficiente de polimorfonucleares y tiene lugar entonces el otro proceso que es la inflamación, donde obviamente ahí va a estar la fiebre. Otras células monocíticas, pues las células dendríticas, como ya les habían señalado, se ubican mucho, bueno, además de estar en los órganos linfoides secundarios para hacer presentación antigénica, están en la parte epidérmica, hay como células de Langerhans, tienen unas proyecciones mucho más grandes para capturar y hacer fagocitosis. Entonces, la célula dendrítica inmadura, básicamente lo único que hace es como un macrófago, fagocitosis, y promueve inflamación, ¿ya? Pero la célula dendrítica madura se vuelve periférica y es la que, estando en la segunda línea de defensa, no se ha podido controlar el patógeno, ella sale y se va a los nódulos linfáticos o al vaso, a la parte periférica, a llamar a los linfocitos T a que le ayuden en el problema. Presentación antigénica y es la que activa realmente la tercera línea de defensa. ¿Cuándo? Cuando aquí en la segunda línea de defensa no se ha podido controlar el patógeno. Entonces tiene una serie de marcadores que poco a poco la vamos a ir viendo para diferenciar una célula dendrítica inmadura de una madura. ¿Listo? Entonces, ahí está en los folículos, muy importante para hacer esa activación de los linfocitos T, ¿ya? Y entonces poder activar los linfocitos B. Y tenemos entonces hasta ahora este sistema, los macrófagos, ya haciendo la fagocitosis total. Dentro de 8 días veremos la inflamación promovida básicamente por los neutrófilos. Y para finalizar esta parte, entonces vamos a ver la acción de las natural killers. Es una acción citotóxica y estas representan, están en la línea linfocítica, sino que todavía no se sabe cuál es el ambiente que va a tener ese linfocito para quedarse ahí en la médula ósea, no como B, sino como una natural killer, y ahora sí luego salir y a participar en la inmunidad innata. ¿Listo? En esa segunda línea de defensa. Corresponde al 10% de los linfocitos circulantes, incluyendo T y B, ¿no? Y participa en esos procesos inespecíficos cuando la célula nuestra está infectada por un virus o sufre un tumor. Entonces, miremos aquí en la inmunidad innata, mire que está que lleva la batuta de la inmunidad innata para controlar un tumor es la natural killer. Ella va a secretar una serie, siempre, todo leucocito, cada que hace un proceso, aquí la natural killer, ya les voy a decir mediante qué proceso daña la célula tumoral, comienza a liberar citocinas y activa el macrófago. Entonces el macrófago llega, le ayuda, él hace fagocitosis, limpiando células tumorales, lo que hace es dañarlas, las lisa, ¿listo? O les induce muerte celular programada. Profe, una pregunta. Con ¿Sí? respecto, ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, con respecto a las NK, que son las natural killer, ¿no existe algún proceso avanzado en la época actual para poder controlar directamente ese proceso y curar las enfermedades que son, por así decirlo, que no tienen cura en el momento? La inmunoterapia, eso lo vamos a ver al final. Ok, Se puede utilizar inmunoterapia, no tanto con las natural killer, con los linfocitos T citotóxicos, que es su contraparte en la inmunidad adaptativa.
pero la inmunoterapia está utilizando, claro, células del sistema inmune que las estimulan de un solo antígeno, por decir el de cáncer, se las introduce al individuo y esas células se especializan en controlar todo lo que tenga ese antígeno cancerígeno. Eso tiene que Entonces, ver miren con... primero, por favor, primero, vamos poco a poco, mirando primero la acción de esas células, poco a poco, para que lo vayan entendiendo, y luego vamos viendo los procesos mucho más, más complejos. Entonces, miren, una natural killer, también a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, pues ven PAMs, ¿dónde van a ver esos PAMs? Van a verlos sobre la célula infectada con el virus o sobre la célula tumoral. La célula tumoral comienza a mostrar ciertas moléculas, ciertas que no son normales. ¿Listo? No lo tiene una célula normal, entonces ya lo ve como un PAMS o como un DAMS. Y resulta que entonces se une, ella sí se une directamente, y una vez que está interaccionando, pues no la va a fagocitar, esta no hace fagocitosis. Ella lo primero que hace es liberar unas proteínas. Mire, se activa el aparato de Golgi. Ustedes saben muy bien que el aparato de Golgi tiene dos funciones. Una, liberar lisosomas, y otra, liberar vesículas de secreción, y ahí adentro van las proteínas que van a ser secretadas. Pues resulta que el Natural Killer lo primero que hace cuando se une, su primera activación que hace es, se activa entonces la liberación de perforinas, unas proteínas ya que van a ser secretadas, entonces tienen que ser procesadas por el aparato de Golgi, salen vesículas de secreción y se las inocula ya en la membrana de la célula infectada. ¿Listo? Secreta esas perforinas. Esa es. Y bueno, aquí le vemos que hace la lisis. Pero la principal función, o sea, el natural killer, y lo vamos a ver con los linfocitos T citotóxicos, su principal función no es lo como hace el neutrófilo, lisar y dañar tejidos, no. La principal función es matar esa célula, pero de una forma limpia. Muerte celular programada, apoptosis. ¿Listo? Entonces aquí la vemos, las natural killer uniéndose a la célula diana. Esa célula diana es una célula nuestra que está infectada por un virus o que es tumoral. Luego veremos que hay otros parásitos intracelulares como bacterias que son controladas así, como si estuvieran infectadas con un virus, por la natural killer en forma específica. Entonces, aquí la tenemos. Entonces, la primera acción de esa interacción es que le liberó las perforinas. ¿Y qué hacen esas perforinas? Su función es, como vemos aquí, formar poros. Y ahora bien, a través de esos poros, ¿qué le libera ya más? Otras proteínas llamadas las granzimas. Y esas granzimas, mírenlas ahí que son rojitas, se está entrando por los poros de las perforinas que hicieron ahí en nuestra membrana infectada, nuestra membrana de nuestra célula infectada o tumoral. Entra esas perforinas. Perdón, entran las granzimas por las perforinas, por los poros. ¿Y qué hacen las granzimas? A ver, aquí están. Las granzimas entonces son liberadas, ya está la célula infectada, la que está acá arriba, entonces ella le libera primero perforinas, hace los poros y entraron las granzimas. Esas granzimas en el interior, ese es uno de los últimos mecanismos que vamos a ver, ella activa las caspasas, activa la apoptosis, ¿listo? Y entonces esta célula infectada ahora comienza a morir por apoptosis. ¿Qué otra cosa hace? Mira, aquí mejor. Entonces, la interacción está interaccionando la natural killer a través de sus receptores, sobre todo los RRP, con los PAMs, o el DAMS que está mostrando nuestra célula infectada o tumoral. Producto de esa interacción, ella se activa y libera perforinas. Entonces, aquí está, aquí el triángulo azul, perforinas. A través de las perforinas entran las granzimas. ¿Y qué hacen las granzimas? Pues activan la apoptosis. Otro mecanismo que se activa es que ellas también no solo se activó y liberó perforinas, no solo libera granzimas, sino que ella se le activa y sale
una proteína que es secretada pero se queda en la membrana. Es un ligando, ¿listo? Ese ligando que activa todas nuestras células, todas tenemos receptores de muerte. Cuando esos receptores de muerte, que luego vamos a ver que son 3 tipos, se activan, nuestra célula entra en apoptosis, muerte celular programada, una muerte limpia. Entonces tenemos 2 mecanismos por los cuales la natural killer mata a nuestras células infectadas o tumorales, una muerte limpia, a través de coenzimas que entran por las perforinas o a través del ligando que activa nuestro receptor de muerte. Ahora bien, de pronto, y eso lo hace mucho virus y lo hacen muchas células tumorales, inactiva estos mecanismos de muerte. Los inactivos no responden. Finalmente tiene las perforinas que comienza a entrar agua y si esa célula no murió por apoptosis, al final la mata la lisis, ¿listo? Pero la necrosis es el último mecanismo para matarla. O sea, se trata de que la célula muera en forma limpia. Ahora sí viene el macrófago y se fagocita esa célula, eso se forman cuerpos apoptóticos. Luego vamos a ver que se hace la apoptosis y se ya fagocita todo y limpió el sitio. Pero si no, le tocó morir a través de esas perforinas, ¿listo? Son entonces 2 mecanismos, o lo mata por apoptosis, que es lo mejor, o por necrosis, ¿listo? Entonces, eso se da a través, no se olviden, de la interacción de los PAMs o DAMs con los receptores pues, que tenemos en este caso, leucocitos natural killer, para reconocer, luego ellas liberan, no están degranulando, perdón, están liberando, si son unos gránulos, que ahí vienen perforinas y coenzimas, activando apoptosis, activa sus ligandos de muerte, se une a nuestro receptor y activa también la apoptosis. O finalmente, pues, le hace lisis por acción de esas perforinas. ¿Listo? Finalmente, como todo leucocito, siempre que está haciendo su proceso, está liberando citocinas. Si la célula a la cual ella está matando es una célula infectada, por ejemplo, con un virus, entonces principalmente ella libera citocina llamada interferón gamma. ¿Qué hace el interferón gamma? Activa macrófagos, células dendríticas para que hagan fagocitosis y también entra el interferón gamma, entra la célula infectada con el virus e inhibe la replicación del virus. Yo creo que ustedes han oído hablar ahora en la infección por el coronavirus que hay ciertas personas que tienen están asintomáticas, ¿listo? Se infectaron, igual que otra persona que sí desarrolló síntomas, inclusive pues muchas complicaciones que la llevan a la UCI, pero hay en la mayoría que ellos tienen una buena cantidad de interferón gamma. Es este mecanismo que está operando. Tiene altos niveles de interferón gamma en esas personas que están asintomáticas, porque otro de los mecanismos que hace interferón gamma es se entra a las células infectadas por el virus e impide que él se replique. ¿Listo? Y si es una célula tumoral, preferencialmente libera factor de necrosis tumoral alfa. Eso activa macrófagos también, inclusive neutrófilos, y ayuda a que en el sitio entonces a controlar pues esa célula tumoral. Ambas citocinas son liberadas, cabe decirles, solo que una predomina más que la otra de acuerdo a la naturaleza de la célula que le está atacando, sea infectada o sea tumoral. ¿Listo? Bueno, niños, entonces aquí tenemos hasta ahora el primer proceso que tiene que ver entonces con esta inmunidad innata, que es la fagocitosis. Y de hecho es lo primero que está actuando. Si la fagocitosis tiene éxito liberando el patógeno, el agente agresor, no tiene lugar la inflamación. La inflamación tendrá lugares cuando no se ha podido controlar a través de fagocitosis ese mecanismo. Llegan los neutrófilos suficientes y tenemos el proceso que vamos a ver dentro de 8 días, que es la inflamación. ¿Preguntas, niños? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces,
No se olviden pues que los que no me han enviado la tarea, enviarla pues a uno por cada representante del grupo la envía. Yo en el transcurso de la tarde les estaré enviando Necesario para acabar con un virus. O sea, yo tengo entendido que ellas generan apoptosis pues en células infectadas, pero pues yo había leído que ellas no tenían un mecanismo efector como hecho para eso, como tal. que no lo tienen, el que les acabé de mostrar, entonces, ¿qué es? Obvio, tan exitoso es que te lo estoy diciendo con la infección de coronavirus, que la mayoría de los pacientes que se infectan, no solo con el coronavirus, con cualquier patógeno, permanecen asintomáticos. Estoy hablando de patógenos intracelulares obligados como virus. Asintomático, obviamente que es súper efectivo, ¿listo? Las natural killer mantienen los procesos tumorales. Mira, acá nada se nos desarrolla tumores y nosotros ni nos damos cuenta. Estos mecanismos son muy efectivos. Si no fuera así, tenemos esas inmunodeficiencias. Listo. Y generalmente no llegamos a los 10 años. Una pregunta, estas partículas C2A, C3, C3A, ¿todo esto lo vamos a ver más adelante? Sí, mija, sino que son moléculas y ahí se va haciendo la cosa más compleja a medida que vamos viendo todas esas moléculas. Por eso vamos paso a paso, digiriendo poco a poco con macrófagos. Mucha cosa para estudiar. Sí, sí. Yo trato de hacerlo lo más sencillo, lo más importante, pero es complejo. Sí, Entonces, quiero que luego me van siguiendo a medida que vamos viendo las moléculas y cómo van expresándose cada una de ellas. Ahí se ponen un poquitico, pero bueno, no tanto. ¿Listo? Entonces, ok, gracias. si no hay más preguntas, entonces niños nos vemos dentro de 8 días. ¿Sí? Perdón, yo tenía una pregunta, pero no sobre el tema, sino sobre el taller. Ya. Lo que pasa es que hoy en la mañana